Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a hablar de la salud. Por un lado, vamos a conocer la mirada de la salud desde la medicina familiar y cuáles son los servicios a la comunidad que brinda la Facultad de Medicina de la UNE. Y por otro lado, nos vamos a ocupar de la lactancia materna y su importancia en la reducción de enfermedades y de la mortalidad infantil. Así que, en primer lugar, los invito a conocer el Servicio de Medicina Familiar de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina, a través de su coordinador, el doctor Marcos Ojeda. Esto es un servicio de atención al público, a la gente, a la comunidad, que se brinda a través de la Facultad de Medicina de la UNE. Como departamento inserto dentro de la misma, lo que realizamos aquí es atención a todo el público en general, a todos los grupos de edad, y lo que hacemos es atención médica y apoyados completo con un servicio de medicina familiar y un servicio de enfermería comunitaria que nos da un lugar donde uno puede concurrir a consultar por diferentes patologías sin restricciones y de libre acceso. Este servicio tiene una trayectoria extensa, viene funcionando hace varios años y funciona como una consulta externa común de 8 a 17 horas con turnos programados, en el cual, como les decía anteriormente, atendemos todos los grupos de edad, que sería atender todos los grupos de edad, desde mujeres embarazadas hasta que los niños, a las madres, a sus abuelas, a todos los grupos y de libre acceso. Claro. ¿Qué especialidades tienen? Aquí funcionamos, y eso sí tiene un poco que ver con el funcionamiento también de la institución académica. Lo que hay es un servicio constante de medicina familiar, nutrición, un servicio de enfermería, de laboratorio. Funcionamos de lunes a viernes de 8 a 17 horas con esos servicios. Y dependiendo del calendario académico, concordantemente con él, se brindan servicios de especialidades focales como ginecología y pediatría. Eso en determinados momentos se realiza. ¿Por qué? Porque le sirve a la institución, nos brinda la institución espacios de aprendizaje y de enseñanza para los alumnos. ¿Qué es la medicina familiar? La medicina familiar es una especialidad clínica que atiende todos los grupos de edades. Eso sería una especie de resumen de qué es la medicina familiar. Es una pregunta que muchas veces hasta en el propio ámbito de los colegas se genera, y sobre todo en la familia, cuando uno se junta, dicen que sos médico de familia y hacen como algunas sinonimias que no son. La medicina familiar es una especialidad clínica, pero tiene características que la hacen diferente al resto. Primero, lo que nos va a brindar la medicina familiar es un especialista ampliamente formado en todos los grupos de edad. Esto nos da un primer valor. En nuestra práctica nosotros vemos a una persona, a una mujer que viene preguntando si se va a quedar embarazada, qué debe hacer. Después la vemos cuando está embarazada. Después viene el control con ese niño, y a ese niño en el trayecto de nuestra vida lo vamos a poder ver nuevamente crecer, desarrollarse y quizás volver a ser madre en el tiempo. Cosa que a los que llevamos algún tiempo ya nos empieza a pasar. Ese plus de conocer a los pacientes hacen de que le podamos brindar una atención totalmente diferente, porque ese conocimiento nos va a dar muchas cosas. Al ser tanto tiempo el mismo paciente, nos va a dar algo que es la contextualización. Eso, poder contextualizar, que no es lo mismo atender aquí que en otros centros donde la facultad también brinda servicios. Por ejemplo, hace no mucho tiempo en el SAPSerantes, que las condiciones y las características de la población son diferentes. El médico de familia bien formado va a entender esa diferencia y va a actuar en pos de eso. Siempre con una altísima calidad y una excelente formación. La posibilidad de conocer a la familia, y ya no solo a sus integrantes, que muchas veces sucede también eso, sino a su entorno, les da un valor agregado en el cual uno puede entender desde qué pedir, qué hacer o qué recetarle. Uno solamente conociendo el lugar donde viven, uno puede tener una idea de qué hacer. Claro, hábitos, sistema de valores, cuestiones vinculares, ¿no? Un montón de información que trae esa familia. Totalmente, posibilidades de desarrollo, perspectivas. Nosotros aquí brindamos atención a, por ejemplo, los alumnos de la facultad que rondan un grupo de edad de jóvenes, y que estos jóvenes que nosotros atendemos aquí, cuando atendemos en el otro servicio, que es, por ejemplo, el del SAPSerantes, son totalmente diferentes las perspectivas. Y como hablábamos antes, muchas veces esas cosas nos enseñan, o es muy difícil de enseñarlo, sino a través de poder ver.
De ahí es que este servicio también funciona como un centro académico y vienen, por ejemplo, los alumnos del último año a tratar de empaparse en esa necesidad de que tienen la persona que consulta. Una de las características fundamentales de la medicina familiar es esto de atender centrado en las personas. Nosotros no atendemos hipertensos, sino atendemos personas con hipertensión. Y esa persona con hipertensión viene con un montón de historias por detrás. Y dónde vive, de qué trabaja, cómo es su familia, nos va a dar información de que si está funcionando lo que estamos haciendo o no. Ahí el fármaco no deja de ser importante, pero muchas veces quizás no sea tan importante. Claro, no es lo central. No es lo central muchas veces en la consulta. Eso es algo que se aprende también con el tiempo, digamos, ¿sí? Y uno va desaprendiendo algunas cosas que aprende y aprende cosas nuevas importantes. Bueno, es la vieja figura del médico de familia. Es la vieja figura del médico de familia, con un médico nuevo, bien formado, en espacios regulados, controlados y bien formados, y con capacidad de hacerlo. Gran crítica a muchas cuestiones que tienen por ahí que ver con uno puede atender todas esas especialidades, y la respuesta es uno es especialista en cuestiones que son generales, pero las cuestiones generales son las más frecuentes. Se dice que el médico de familia en el ámbito del primer nivel de atención debería de poder resolver más del 80% de las demandas o de las patologías que tiene el paciente. Y muchas de ellas se mantienen en el tiempo y muchas de ellas son contextuales y muchas de ellas van a necesitar de alguien que pueda comprender qué es lo que pasa y acompañar en ese trayecto para poder dar realmente una solución a esas cuestiones que tienen que ver con la enfermedad y con la salud. Nosotros siempre hablamos de un proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. No es que la enfermedad aparece de manera, como crece un árbol, de manera esporádica o de manera azarosa. Para que ese árbol crezca pasaron un montón de cosas antes y van a pasar un montón de cosas después. Entonces, lo mismo, desde ese lugar entendemos desde la medicina familiar la salud. Claro. Bueno, hablábamos del médico y de toda esa información que va teniendo a lo largo del tiempo con relación a un paciente en su entorno familiar. ¿Qué pasa con el paciente en relación al médico? Una de las cuestiones que sucede habitualmente es que el paciente que comprende lo que uno hace empieza a elegirlo de manera casi más dogmática. El paciente que comprende que muchas veces su salud no pasa por más exámenes, más estudios, pasa por otros lugares su salud, empieza a tomarlo a uno como más de referencia. Es un proceso que nosotros tratamos de hacer mucho hincapié en ello, digamos, ¿sí? De que muchas de las cuestiones no se van a solucionar con más cosas. Es muy difícil por ahí luchar contra algunas cuestiones propagandísticas, todo lo nuevo pareciera ser bueno. La medicina familiar tiene una fuerte pata en eso. Nosotros trabajamos en algunas cuestiones, por ejemplo la prevención cuaternaria, en el cual lo que le decimos es no siempre más es mejor, no todo se puede prevenir. Hay cosas que pasan porque son procesos, uno envejece y le van a pasar cosas, uno es joven y le van a pasar cosas, y entonces ese tipo de cuestiones no necesariamente deberían de transformarse en enfermedades, pero sí muchas veces lo suceden y son enfermedades que no las vamos a poder resolver porque son cuestiones que van a pasar con el tiempo. Eso pasa habitualmente y es también una lucha que da la medicina familiar. Y eso no quiere decir que tenga menos valor o que no se quiera hacer, sino todo lo contrario. El estudio debe ser mucho más profundo, mucho más seguro de lo que uno hace y no, por ejemplo, proponer solamente prácticas porque son novedosas. ¿Y qué le podemos decir a la gente con relación a la medicación, a comprar y consumir cualquier medicación sin ningún tipo de indicación médica? Bien, eso sí hay que dejar claro el mensaje que los medicamentos los tenemos que indicar quienes estamos preparados para hacerlo. Es cierto que en las farmacias hay farmacéuticos, pero habitualmente quien atiende en una farmacia no es un farmacéutico preparado. Entonces, si uno va con una serie de síntomas que leyó en Google y se hizo un diagnóstico, lo más probable es que no sea correcto. Entonces, lo que hay que hacer es acudir a quien va a poder medicar de una manera correcta, segura y que va a poder hacerse responsable de lo que medica, ¿sí? Cuando uno quiera ir a demandar a la farmacia porque le vendió un fármaco que no era el correcto, no va a encontrar a quien hacerlo. Nadie se va a hacer responsable de eso. Entonces, si pensamos en nuestra salud y nos cuidamos, hacemos ejercicio, tomamos agua, no cruzamos los semáforos en rojo, pero después tomamos cualquier cosa, es un punto en contra nuestro, digamos. La dispensación de medicamentos se tiene que hacer por un profesional de la salud. Eso es fundamental. Bueno, ahí dio una serie de pautas de
de control o de cuidado de la salud que son generales, ¿no? Pero los podemos recordar también. Sí, la salud en este proceso que les decía al principio tiene mucho que ver con lo que vivimos, digamos, ¿sí? Y probablemente si tenemos esto de poder tener una vida que sea llevadera, cumpliendo con nuestras necesidades, vamos a tener la capacidad también de generar espacios para cuidarnos más. Una alimentación saludable es fundamental. Y hablaba eso de los contextos, digamos, muchas veces nosotros le vamos a pedir al paciente que se alimente saludablemente y come lo que le alcanza. Entonces tenemos algunos otros problemas que como sociedad nos llaman la atención y deberíamos de empezar a pensar cuán importante es estas otras cosas, poder tener una recreación, poder hacer actividad física, poder alimentarse saludablemente, y quizás empecemos a perder un poco de trabajo los médicos, pero estaríamos contentos, digamos, ¿sí? Si nadie fumara, si nadie cruzara semáforos en rojo, si nadie bebiera y anduviera en moto, si hiciera actividad física, si la alimentación y el producto con el que se alimentan es saludable, probablemente tendríamos mucho menos trabajo, pero bueno, estaríamos contentos porque sería fundamental y sobre todo poder conseguir esto que en este proceso decimos, este equilibrio que es la salud, que en realidad no es algo estanco, no es que uno está hoy sano y mañana enfermo, es realmente un proceso. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más escenarios. En Corrientes iniciamos la campaña Ruta de la Salud Mamaria. El cáncer de mama es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Por eso incorporamos los pads mamarios, una nueva tecnología que nos permitirá detectar la enfermedad de manera más temprana. Los parches contienen microsensores que captan las diferencias de temperatura en las mamas, permitiendo detectar incluso tumores incipientes que pueden pasar desapercibidos de otra manera. Acércate y participa. Una detección a tiempo te puede salvar la vida. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y por eso estamos recibiendo aquí en escenarios a la doctora Clara Aquino, que es directora de Maternidad e Infancia de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Bueno, estaba leyendo algunas estadísticas también, ¿no? Cuánto mejora la salud del bebé cuando se estira, por ejemplo, en el caso de las mamás que trabajan, un mes más de lactancia implica, un porcentaje importante de reducción de la mortalidad infantil, un 13% creo. No solo de la mortalidad infantil, Constanza, sino que la gente siempre asocia la lactancia materna con una disminución de la bronquiolitis, por ejemplo, en el invierno de nuestros bebés, o de la diarrea estival cuando llega el verano. Pero uno no ve más allá. Esos son beneficios a corto plazo, pero tenemos beneficio a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, hoy una mamá que amamanta, ese bebé que amamanta tiene de adultos de 40, 45, 50 años, tiene menos posibilidad de, por ejemplo, de tener cardiopatías, de tener infarto agudo de miocardio, de tener diabetes tipo 2, de jovencito o adolescente tener menos posibilidades de leucemia. Una mujer que amamanta hoy por hoy, y esto fue ya puesto por la Organización Mundial de la Salud desde enero del año 2010 como la única, mejor dicho, prevención primaria, entendiendo del cáncer de mama, entendiendo por prevención primaria antes que ocurra el evento, o sea, puso la lactancia materna como prevención primaria tan luego del cáncer de mama, que es un número sumamente importante en el caso de las mujeres. Se salvarían millones de vidas en el mundo entero de mujeres por el solo hecho de amamantar, aunque más no sea 6 meses, a sus bebés. Bueno, o sea que no solo es el beneficio para el niño, sino para la madre. Además también siempre se habla del vínculo materno. Sin duda, pero por ahí muchas veces cuando nosotros nos hablamos de que alimentar es amar, es comprensión, es contención, es apego, es vínculo, muchas veces aquellas mamás que no
tuvieron un éxito con la lactancia. Cuando hablo, dice, yo fracasé con mi lactancia. Yo siempre ahí acá abro un paréntesis y quiero siempre recalcar que el fracaso no es de ese binomio mamá-bebé. Cuando una mamá no pudo llevar adelante una lactancia feliz, el fracaso es del equipo de salud que no estuvo a la altura de la circunstancia para acompañar este momento tan trascendental en esta vida de este bebé y de acompañar este puerperio de esta mamá. Pero cuando nosotros, desde lo vincular, una mamá que da el biberón, darle la herramienta para que se pueda vincular, sin dudas que esto nace naturalmente cuando uno amamanta. Pero es como que la mamá que no pudo tener una lactancia feliz, cuando nosotros hablamos mucho del vínculo, por ahí se siente que no está incluida en esto. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer como equipo de salud, brindarle las herramientas para que este vínculo se lleve a cabo de manera exitosa. ¿Y cuáles son las dificultades que se pueden presentar para que la mamá no pueda amamantar? La más común que aparece generalmente es en el momento inmediato al nacimiento. Hoy por hoy tenemos una ley, la 25.629 creo que es la del parto respetado, en el cual dice que inmediatamente de nacido el bebé debe tener ese contacto con su mamá, respetar antes los tiempos del nacimiento, ¿no? durante la primera hora de vida no posible. Entonces, una mamá que puede llegar a vincularse esa primera hora de vida con su bebé, se está comprobado que los índices de lactancia son mayores en esta mamá. Pero a veces, bueno, no se da el caso, nació el bebé fue llevado para pesar, tallar, medir, mamá va a la habitación, al bebé se lo traen después, ya viene vestido, por ejemplo, y entonces es como que se pierde ese primero COPAP, se llama, que es contacto piel a piel, y es como que se pierde. El bebé reconoce a la mamá por el olor. El bebé todavía no es que ve nítido, reconoce pura y exclusivamente por el olor a su mamá, y nosotros como hembra de la especie perdimos eso, por ejemplo. Claro. Perdimos la posibilidad de reconocer a nuestros cachorros por el olor. Prueben a cualquier otra especie sacarle los cachorros. Aquel que tenga una perra en su casa que acaba de parir, prueben a sacarle los cachorros. O sea, que yo a me ver qué acuerdo pasa. ahora que me decís, cuando nace mi primera hija, Sí. Ana, lo primero que hicieron fue ponerme a Ana sobre el pecho. Yo todavía Sí. estaba saliendo Pero de uno lo sala de reconoce partos, ¿no? instantáneamente. Y es un momento muy, muy especial. Es sublime, uno queda en una nebulosa, ese momento es esa huella primal que queda en el bebé, esas huellas némicas que quedan para toda la vida. Si uno supiese el valor que tiene desde lo psicológico después, es como que hay veces que uno anda por la vida de más grande y como que me faltó, y capaz que haciendo una retrospección, no sé, con alguna psicóloga nos dirá, te separaron muy pronto de tu mamá cuando naciste. Sí, no, los traumas de nacimiento. Bueno, hoy se habla mucho de un montón de otras cosas que antes no se hablaban. Que no se hablaban de esos temas, sí. Pero vos decías un fracaso del equipo de salud. Pero, a ver, también hay otras circunstancias por las que atraviesan las madres, que son tener que regresar al trabajo o un entorno familiar o en la casa que quizás no es tan armonioso como para estar tranquila, para dar de mamá. Pero mira, yo te cuento algo que nos pasó hoy. Hoy en la radio nos visitó una profesional de la justicia, trabaja en el Poder Judicial justamente, es donante del Banco de Leche Humana, y con eso, a raíz de eso, o sea, que trabaja y es donante del banco, el doctor Azula nos comentaba que el 70% de las mujeres que donan leche humana al banco son mujeres que trabajan fuera de la casa. Mira. Y llevan adelante una lactancia y porque exitosa. tienen esa práctica de quizás de extraer la leche. No solo eso, sino que quiere decir que tuvieron suficiente conocimiento durante el embarazo. Hoy por hoy contamos con otra herramienta que es el famoso PIM, que es la preparación integral para la maternidad. Desde el sector público nosotros acompañamos desde la sala, en los CAP también hay, también en nuestras maternidades, pero hoy por hoy en el privado hay muchos gimnasios, por decirlo de alguna manera, que están destinados al último trimestre del embarazo de la mamá, una vez que nace el bebé y después para la recuperación puerperal. Pero en ese último trimestre la mamá recibe muchos tipos de información. El PIN, muchas mamás dicen, yo no voy a hacer PIN porque yo voy a tener cesárea. Pero el PIN no es solamente para el tema de hacer la gimnasia para el parto. El PIN es para la recuperación del piso pélvico después que nace nuestro bebé. Pero a su vez, cada clase de PIN, que son una clase semanales de 1 hora, los primeros 15 minutos son charlas. Charlas de estas cosas, por ejemplo, de cómo se va a alimentar tu bebé, cómo le vas a cambiar el pañal, cómo va a ser ese primer baño, qué dudas tenés con respecto a tu alimentación ahora que estás embarazada, las relaciones sexuales, cuándo yo voy a retomar mis relaciones una vez que nazca mi bebé, y si amamanto es lo mismo, es diferente. Entonces, cuando una mami decimos vayan al PIN, no es solamente para ir a hacer gimnasia,
no es solamente gimnasia para ver cómo me va en el parto. O sea, toda esta información, cuando una mamá va, la información es poder. Entonces, Sí. cuando una mamá tiene esa información, se siente empoderada desde su lugar de parturienta, entonces puede, y en conocimiento de la ley, porque lo que nosotros hacemos también es hacerle conocer todos los puntos de la ley del parto respetado, esta mamá va a tener su bebé, sabe que dispone de un tiempo para estar si las condiciones ameritan, y ni bien nace el bebé y están dadas, puede recibir a su bebé de manera inmediata. Muchos bebés todavía está el cordón umbilical sin cortar y se prenden al pecho, por ejemplo. Claro. Y esa succión permite que la contracción por la presencia de oxitocina que genera la succión pueda desprender la placenta más rápido. Entonces, cuando una mamá leyó todo eso antes, esta lactancia se facilita. Entonces, hoy la mamá está muy leída. Entonces, el fracaso en realidad por ahí viene en que tenemos mamás jovencitas. Sí. Tenemos un grupo etario menor de 16, de 17 años, con el que trabajamos desde el sector público fundamentalmente, en el que tenemos que acompañar, porque son mamás que van a la escuela, son mamás que muchas veces tienen hermanitos más chiquitos, entonces no tienen una abuela disponible, no tienen ellas una mamá para que acompañe, porque yo siempre digo que cada vez que nace un bebé, nace una mamá y nace una abuela. Claro, totalmente. Entonces, esta mamá que nace, en realidad está solita, porque su mamá, a su vez, muchas veces están embarazadas juntas. Entonces necesitamos ahí el acompañamiento, y ahí es cuando el equipo de salud tiene que hacer pie y fortaleza y ser el trípode de sostén de estas mamás. Contame antes de irnos que se inaugura la primera sala amigable, espacio amigable para amamantar. Sí, la verdad que todos los que trabajamos en lactancia estamos felices. El viernes 4 de agosto, en horas de la mañana, a las 8 puntualmente, en el Salón de Actos de la Escuela Normal de Maestros José Manuel Estrada, la famosa regional, inaugura el primer espacio amigo de la lactancia materna, un espacio íntimo, acogedor, un espacio en el que sea un profesional que trabaje, una personal, una docente, portera, parte del equipo docente, parte del cuerpo de trabajo de la escuela, una alumna que esté transitando el puerperio, pueda llevar a su bebé, o si se lo acercan al bebé, pueda amamantar en este lugar, o bien si necesita extraerse leche, recordemos que las chicas tienen que reincorporarse para no tener pérdida en lo que es su ciclo lectivo, para no tener faltas, porque no tiene que ver con que sea justificado o injustificado. Después no va a poder recuperar lo que es el aprendizaje. Son chicas que están cursando cuarto, quinto, sexto año, son años muy importantes en su formación. Entonces, la idea es que si se lo llevan, pueden amamantar en este espacio, o bien, en el caso de que ellas necesiten extraerse leche, porque no pueden estar 6 horas de colegio, 5 horas de colegio, las glándulas mamarias se empiezan a cargar y necesitan un espacio, y lamentablemente el baño no es el lugar para extraerse leche, porque nadie come en el baño o nadie prepara la comida en el baño. Entonces, esta escuela es la primera en la región, no solo digo en la provincia, sino en la región, que va a tener un espacio amigo de la lactancia materna. Así que nosotros estamos sumamente agradecidas a la profesora Cardoso, que es la vicerrectora, que llevó esta iniciativa adelante y que, vuelvo a decir, es pionera en toda esta zona. Bueno, Clara, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguramente te vamos a llamar para hablar de otros temas en los sucesivos programas. Muchas gracias. Solamente una reflexión que siempre digo, ¿verdad? Es que tenemos que recuperar lo que es la alimentación natural de la especie, tenemos que volver a ser mamíferos, tenemos que recuperar lo que es la cultura del amamantamiento, tenemos que volver a tomar la teta. Gracias. Hasta aquí Escenarios, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontraremos nuevamente la semana que viene.